Usted, Ya, ahí sí, estoy. sí, ahí está grabando. Sí, ahí acá salió. Salió que estaba grabando ya. Ya, ahí sí ya no hay problema. Bueno, igual ya estamos por la diapositiva número 4, ¿no? Ya hemos pasado las recomendaciones, la presentación del docente. Hemos pasado también unas recomendaciones de tipo tecnológico y medioambientales. Estamos aquí en esta donde se recomienda la manera eficaz de cómo lograr buenos resultados. ¿Ya? Entonces, aquí sería resolución de casos durante la clase y el refuerzo, lógicamente. No es suficiente la explicación. Yo sé que es muy difícil seguir estudiando después de estudiar. Pero sí es bueno que ustedes adapten sus conocimientos y traten de llevarlos a casos prácticos para que vean que no todo se queda en letra muerta. Ya hay bastante información en YouTube acerca de esta materia. ¿Ya? Además, porque son tres aspectos importantes, ¿no? Lo pueden ver desde el punto de vista de la física o lo pueden ver desde el punto de vista de la seguridad y prevención de riesgos laborales. Ya que la información disponible que hay se duplica. Aquí tengo yo el logo de su carrera y además la malla que están cursando en este momento. Aquí tenemos nosotros en cuarto de electricidad y magnetismo tienen que haber aprobado, bueno, no tiene cadena anterior, no tiene prerequisitos, ni tampoco tiene posrequisitos. Es una materia que está desenlazada con cualquiera de las anteriores y desenlazada con las materias de quinto. ¿Ya? En quinto yo he dado, por ejemplo, seguridad laboral. De las otras hay que ver. Entonces, esta es su malla, ya la conocen. Acá están los datos de la asignatura. Los datos de la asignatura, el nombre de la carrera, el nombre de la carrera, el periodo académico en el cual estamos cursando, el nivel de ustedes, el nivel de avance de su carrera, el código de la asignatura, la carga horaria, no sé qué pasó aquí con la H, ¿ya? La carga horaria, que es de 4 horas a la semana por 12 semanas, 48 horas teóricas, ¿ya? Pero sí vamos a ver casos prácticos también, ¿no? Se pueden resolver incluso ejercicios de tipo numérico. Acá está, luego de esto, el sistema de calificación, en el que intervienen tres componentes. Dentro del componente teórico se califican tres aspectos, que son las tareas y exposiciones, con una carga del 30%, las lecciones y talleres con un 30% más, el examen con un 40%, y el total es sobre 10. Es importante que lean aquí que se otorgan puntos por actuación en clase, los cuales pueden suplir los puntos perdidos en tareas, exposiciones, lecciones y talleres. ¿Ya? Si el componente teórico tiene un promedio mayor o igual a 7, usted aprueba su materia y si no, va a mejoramiento. Eso no es ningún misterio. Ustedes ya tienen cursando la carrera un tiempo. Ya van a ser 2 años. Bueno. Dentro de la descripción de la asignatura, a ver, déjenme ver cómo están para tomarles la foto. Creo que ya estamos. ¿Cuántas personas estamos ya? Ya estamos completos, ¿o no? 12 más 1 nomás. Solo 12 con 12 y aparte usted.
Faltan dos. Pues. Faltan dos, ¿no? A ver, enciendan su cámara para tener la constancia. Está cerquita, Xiomara. Falta María José y Wellington. Carlos, estás en contraluz. Es al revés, pues, Carlos. Es para el otro lado la... Ya, ahí está, ahí mejoró. Yo estoy un poco nublado, no sé por qué. A ver, 1, 2. Me salió en la... Bueno, seguimos. Ya, dentro de la descripción de la asignatura, esta asignatura otorgará al futuro tecnólogo en seguridad y prevención de riesgos laborales los fundamentos acerca de los elementos y sistemas que intervienen en la generación y transmisión de energía eléctrica por medio de conductores metálicos, su principio y las normas de seguridad pertinentes para el ejercicio de su profesión. Ya, aquí tenemos dos figuras, dos imágenes que tienen que ver mucho con el tema a tratar. Vemos cómo alguien en zapatillas está cerca de... Bueno, esas líneas no deben estar alimentadas, ¿no? Para que haga ese... Y aquí tenemos elementos, avances o aspectos en donde interviene la electricidad, el magnetismo y la radiación a nivel médico, a nivel químico farmacéutico, a nivel industrial, a nivel científico, ¿ya? A nivel de ingeniería. Vamos a nosotros a ver este video que corrobore y refuerce lo que estamos hablando. Muchos de los aparatos que potencian nuestra civilización tecnológica dependen de la relación fundamental entre el movimiento y dos propiedades básicas de la materia.
Ciencias físicas, electricidad y magnetismo. La corriente eléctrica produce luz y calor, pero su utilidad más importante es producir movimiento. Para ver cómo la electricidad produce movimiento, debemos comparar ciertas fuerzas. Fuerzas impulsadas por cargas eléctricas y fuerzas impulsadas por imán. Los polos norte y sur de un imán son los puntos de concentración del campo magnético que lo rodea. Dicho campo se muestra generalmente así, en 2 dimensiones, pero en realidad los campos magnéticos tienen 3 dimensiones, en el espacio que rodea al imán. Como resultado de la interacción del campo que rodea al imán, se puede utilizar un imán para poner en movimiento a otro, atrayéndolo cuando los polos cercanos son opuestos, repeliéndolo cuando los polos cercanos son iguales. Una corriente eléctrica puede producir también un campo magnético. La corriente eléctrica que fluye por un cable es en realidad una corriente continua de electrones, diminutas unidades de carga. Esta corriente forma a su alrededor un campo magnético. Cuando la corriente deja de fluir, el campo se derrumba. Cuando empieza a fluir de nuevo, reaparece el campo magnético. Y 2 campos magnéticos interactuando pueden producir movimiento. Los campos magnéticos que rodean a los imanes y cables cuando fluyen por ellos corrientes eléctricas se producen de distintas maneras. Cuando fluye la corriente por el cable, los electrones son impulsados de átomo en átomo. Cada electrón en movimiento produce un diminuto campo que se extiende a su alrededor. Si se extienden suficientes campos alrededor de suficientes electrones, aquellos se combinan para formar un campo mayor alrededor de todo cable. Un campo similar rodea al imán. También es la consecuencia de las cargas en movimiento, aunque el imán no lleve corriente. Helo aquí. Generalmente, cuando los electrones se desplazan en el núcleo del átomo, los campos que crean tienden a moverse en todas direcciones y se anulan entre sí. Pero los átomos de ciertas sustancias magnéticas desprenden varios campos. Estos campos pueden combinarse para formar un campo mayor alrededor de todo el imán. Este campo es igual al que se produce en un cable cuando lleva corriente. Tiene un polo norte y un polo sur. Y cuando los campos magnéticos interactúan, desprenden fuerzas que producen movimiento. El campo magnético que se produce en un cable cuando lleva corriente se intensifica cuando el cable forma una espiral. Y cuando el centro de la espiral es de hierro, el campo se intensifica aún más al concentrarse el magnetismo y produce un electroimán que es mucho más potente que un imán corriente. Los electroimanes también son útiles porque se pueden encender y apagar. En los automóviles el motor se pone en marcha con una llave porque al girarla se completa el circuito y envía la corriente por el espiral. Su campo atraviesa el de un imán cercano y este se pone en movimiento cerrando el circuito que impulsa la puesta en marcha. En Japón, un tren experimental se eleva y es impulsado por una serie de electroimanes cuyos polos se repelen con los del tren. La fuerza magnética eleva el tren por encima de la vía y lo mantiene centrado durante su recorrido. Esta fuerza magnética que mueve al tren produce movimiento en línea recta. Se trata de un movimiento lineal. Pero los motores eléctricos utilizan espirales o bobinados que llevan corriente a la vez que imanes para producir movimiento giratorio. Las piezas más importantes de un motor son el imán
y el espiral o bobinado. El imán suele tener forma de U. Uniendo los polos de esta manera se concentra el campo en el espacio que hay entre los dos. Cuando la corriente pasa por el espiral, este se convierte en electroimán. Si los polos norte y sur están junto a los mismos polos del imán, una fuerza los separa, volviendo el espiral hacia los polos opuestos del imán. Pero si se invierte la dirección de la corriente, cuando el espiral se desliza, es impulsado de nuevo. Esto ocurre porque al invertir la dirección de la corriente se invierten los polos del espiral. De nuevo, los polos iguales se repelen y mueven el espiral. Estos empujones se unen para formar un movimiento rotativo continuo mediante la continua inversión de la corriente en el espiral. Este tipo de corriente invertida es la que se suministra a las casas. Se llama corriente alterna porque cambia constantemente de dirección, cerrando el ciclo cada 50 segundos. Naturalmente, los motores también pueden funcionar con corriente continua, la clase de corriente que genera una batería. Luego, un aparato invierte la corriente del espiral y el efecto es el mismo. La relación entre electricidad, magnetismo y movimiento es tan íntima que dos de ellos producen el tercero. Por ejemplo, la potencia del agua que cae en una presa o la potencia del vapor de una planta eléctrica hacen girar un enorme imán mediante el espiral de un generador. El movimiento del imán produce una fuerza electromagnética en el espiral que hace que la corriente fluya por el cable. O sea, el movimiento y el magnetismo producen electricidad en el generador, mientras que la electricidad y el magnetismo producen el movimiento de un motor. La mayoría de los motores eléctricos dependen de la corriente que producen los generadores, y estos son los responsables de las enormes cantidades de energía eléctrica de que depende nuestro mundo tecnológico. Los generadores que proporcionan la mayoría de nuestras necesidades producen corriente alterna de la siguiente manera. Se montan dos argollas en el eje sobre el que gira el espiral. Las argollas toman contacto con dos escobillas de carbón o de cobre. Estas escobillas conectan las argollas a un circuito externo y cuando el espiral gira en el campo magnético, una mitad se mueve hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. Esto produce una corriente de dirección única. Conforme va girando el espiral, la mitad que se movía hacia arriba ahora se mueve hacia abajo y la otra mitad también ha invertido su dirección. Este cambio de dirección invierte la dirección de la corriente y de esta inversión constante surge la corriente alterna. Los generadores pueden también producir corriente continua, sustituyendo las argollas por un conmutador, como el que se usa en los motores. El conmutador y las escobillas invierten la dirección de la corriente justo cuando se está invirtiendo en el espiral. Consecuentemente, la corriente del circuito interno va siempre en la misma dirección, aunque la del espiral sea alterna. Cuando la corriente eléctrica sale de la planta generadora, suele pasar por un aparato llamado transformador. El transformador puede aumentar o disminuir la fuerza que mueve la corriente, el voltaje. Lo incrementa a fin de que pueda transmitir la potencia a grandes distancias. Es la manera más eficaz de enviar corriente por medio de cables. Para uso doméstico o comercial, los transformadores disminuyen el voltaje. La mayoría de los aparatos eléctricos que utilizamos funcionan con bajo voltaje. El transformador cambia el voltaje de la siguiente manera. Imaginemos dos cables en espiral. Cada uno está conectado a un circuito diferente, pero los dos rodean al mismo núcleo. Cuando la corriente pasa por uno de ellos, genera un campo que magnetiza al otro. Pero como los dos comparten el mismo núcleo, sus campos se concentran al unísono y actúan como un gran campo único. Mientras fluya continuamente una corriente, nada ocurrirá. Pero supongamos que de repente cambiamos la dirección de la corriente de una de las espirales. Una ráfaga de corriente pasa por la segunda espiral y su circuito. Si la corriente invierte de nuevo su dirección, otra ráfaga pasa por la segunda espiral en dirección opuesta.
En corriente alterna, la inversión es constante. ¿Pero por qué? Porque cada vez que la corriente cambia de dirección, los campos magnéticos que rodean las espirales se derrumban y cambian de dirección. El movimiento de este campo magnético cambiante de la segunda espiral pone en movimiento sus electrones. De nuevo, la relación entre electricidad, magnetismo y movimiento. Así que el transformador puede pasar corriente alterna de un circuito a otro. Pero para conseguir cambiar el voltaje, el transformador debe tener las espirales con distinto número de vueltas. Si la segunda espiral tiene más vueltas, se convierte en un transformador de subida. Cuando se introduce corriente alterna en la primera espiral, la corriente que genera la segunda tiene un voltaje más alto. Se transforma. El voltaje se puede disminuir utilizando un transformador cuyo segundo juego de espirales tenga menos vueltas que el primero. Los transformadores, generadores y motores dependen de fuerzas electromagnéticas. Pero estas fuerzas causan un efecto mucho más grande en nuestro planeta. El campo magnético de la Tierra es muy parecido al que se forma alrededor de una barra magnética y se pone en movimiento por medio de las corrientes eléctricas del interior de la Tierra. Las temperaturas aquí son tan altas que los átomos del hierro y del níquel que forman el núcleo interno están desprovistos de electrones y cogen cargas. Se cree que la rotación de la Tierra los pone en movimiento. Estas cargas eléctricas en movimiento pueden producir el campo magnético de la Tierra. El campo terrestre se extiende por el espacio donde actúa sobre las partículas cargadas que se producen en el Sol. Aunque el Sol es esencialmente una gran bola de gas, estas partículas están tan calientes que ya no actúan como gas, sino como corrientes de plasma de átomos cargados positivamente y de electrones cargados negativamente. Estas partículas responden a los campos magnéticos y cuando caen bajo la influencia del campo magnético terrestre, fluyen por la espiral que se forma entre los polos magnéticos de la Tierra. En las zonas polares, donde el campo las aproxima más a la Tierra, excitan a las moléculas de la atmósfera exterior y con un efecto muy parecido a lo que sucede con los tubos fluorescentes, producen la aurora boreal en los polos. El color blanco verduzco lo producen los átomos del oxígeno, que también pueden crear una luz carmesí cuando el plasma tiene gran cantidad de energía. Los átomos de nitrógeno añaden franjas azules y violeta. La acción del campo magnético sobre el plasma tiene aplicación práctica en la investigación que intenta controlar el enorme calor de la fusión nuclear. La fusión nuclear, mediante la cual los átomos de hidrógeno se convierten en helio, produce la enorme energía del Sol y otras estrellas. En algunos experimentos para controlar esta fusión hay que mantener el ardiente plasma de hidrógeno en un espacio muy pequeño. Puesto que el plasma responde a los campos magnéticos, se han fabricado distintas clases de recipientes magnéticos para mantener el plasma en su sitio, que se ve repelido desde todos los puntos de su contenedor. De todos estos experimentos, aprovechando la energía que nos brinda el Sol, pueden surgir otros medios de producir grandes cantidades de electricidad. Y la relación entre electricidad y magnetismo volverá a tener un profundo efecto en nuestra forma de vida. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el video? Interesante, ingeniero. Oye, todos los cursos me han dicho lo mismo. Esta palabra la tienen. Sí pareció llamativo porque sí explican bien, no son como los videos de ahora que salen prácticamente cantando y escribiendo todo, sí está bien explicado. Ah, ya, sí, son fundamentos, ¿no? Están mejor que los profes, ¿sí o no? Sí. Ya, dan fundamentos de electricidad, de por qué nace y los principales elementos, ¿no? Ya vimos transformadores, generadores y motores. ¿Ya? Cómo varía el voltaje, la dirección de la corriente, cómo se transforma de mayor a menor. Nosotros tenemos en la esquina de nuestra casa existe un transformador. ¿Ya? Un transformador abarca
depende, ¿no? Una manzana grande, 2 manzanas pequeñas, depende del tamaño del transformador y de la cantidad de viviendas que abastezca, pero es el que recibe la corriente de alto voltaje, que es la línea que está más arriba, de una sola línea en cada poste, y la transforma en bajo voltaje, que sería 250 voltios. Vamos además a ver este de aquí. En este vídeo vamos a ver las radiaciones. Radiaciones tanto ionizantes como no ionizantes. Y para un vídeo posterior veremos las radiaciones naturales y artificiales. Bien, hemos dicho antes que los isótopos radiactivos, los isótopos de algunos elementos químicos, emitían radiaciones. Y en este vídeo vamos a estudiar cómo son esas radiaciones que emiten los isótopos radiactivos. Existen muchas fuentes de radiación a nuestro alrededor y cada una de ellas emite radiaciones de diferentes tipos. Vemos aquí que, por ejemplo, en un hospital existen isótopos radiactivos, se utilizan las ondas de radio o la telefonía, y las ondas de teléfonos móviles y de radares también podemos considerar que son radiaciones. En casa igual tenemos electrodomésticos y tenemos, por ejemplo, microondas que también son emisores de radiación. Si bien muchas radiaciones son inocuas para los seres vivos, hay otras radiaciones que tienen la suficiente energía como para arrancar los electrones de los átomos, convirtiendo a estos últimos en iones. Esto lo estudiaremos más adelante. A estas radiaciones se les llama ionizantes. Bien, esas radiaciones son las peligrosas para los seres vivos. Las radiaciones no ionizantes no son peligrosas para los seres vivos, ya que los enlaces atómicos permanecen estables, es decir, no se rompen las moléculas que forman los seres vivos. Sin embargo, las radiaciones ionizantes sí son peligrosas para los seres vivos, porque rompen las moléculas que los forman y por tanto pueden destruir sus células. Vamos a ver los tipos de radiaciones no ionizantes que hay, es decir, las que no son peligrosas para los seres vivos. Consisten fundamentalmente en emisiones electromagnéticas, es decir, ondas electromagnéticas. La luz visible, las ondas de radio, las ondas de microondas, las ondas de los teléfonos móviles son ejemplos de ondas electromagnéticas. Las radiaciones electromagnéticas tienen una doble naturaleza, es decir, son ondas, que ya sabemos como las que se forman en un estanque al tirar una piedra, las que se forman en el agua, pero también llevan asociadas unas partículas llamadas fotones. El tipo de onda que sea, de luz, de radio, de microondas, y su energía están relacionadas con su frecuencia. Las ondas electromagnéticas surgen cuando las cargas eléctricas, por ejemplo los electrones, vibran dentro de los átomos. Entonces emiten estas ondas que son invisibles para nosotros, pero que son las que hacen funcionar nuestros teléfonos móviles, el microondas de casa o incluso la televisión. Bien, las ondas de menos energía son los cables de alta tensión, que transportan, como sabemos, la corriente eléctrica, ¿no? Bueno, pues ellos también son emisores de estas ondas, pero tienen una frecuencia baja, por ejemplo, de 10 hercios. ¿Qué significa un hercio? Un hercio es, pues, una vibración cada segundo, una vibración de los electrones cada segundo. Bien, pues en este caso, 10, 100, 1000... siempre que estemos en ese número de vibraciones de los electrones cada segundo, las ondas no son nada peligrosas. Vemos que son ondas muy anchas y no tienen baja energía, baja frecuencia y baja energía, luego no son peligrosas. A continuación tendríamos las ondas de radio, que ya estaríamos hablando de entre 100.000 y 1 millón de vibraciones por segundo, y esas ondas son
más estrechas ya, hay más crestas cada segundo de la onda, pero siguen sin ser peligrosas. Son las que hacen funcionar los aparatos de radio. A continuación, ondas de más energía son las que hacen funcionar los aparatos de televisión, luego las de los teléfonos móviles, las de los radares y finalmente las de los microondas, que son los que nos sirven para calentar alimentos. Lo que hacen básicamente es hacer vibrar más rápido las moléculas de agua para calentar todos los alimentos, la parte de agua que tienen. Bien, cuando llegamos a ondas de aproximadamente, pues como vemos, 10 a la 15 hercios, es decir, 10 a la 15 vibraciones por segundo, estas ondas ya tienen bastante más energía y son las que producen la luz visible. Estas ondas son las que vemos nosotros en forma de colores y de forma de luz blanca. Si los electrones siguen vibrando todavía más rápido, tendremos ondas de todavía más energía. 10 a la 16 hercios, como los rayos ultravioleta, ¿no? Ya sabemos que estas sí que empiezan a ser peligrosas y de hecho ya se ha relacionado el cáncer de piel con una excesiva exposición a los rayos ultravioleta, pues sobre todo en las playas, ¿no?, del sol. Si seguimos aumentando la frecuencia, es decir, el número de vibraciones por segundo de las cargas eléctricas, esas ondas que aparecen, que se emiten, son mucho más estrechas, hay muchas más vibraciones cada segundo y entramos en el campo de los rayos X. Los rayos X, como todos sabemos, son ya muy peligrosos y por eso no es conveniente hacerse más de 2 o 3 radiografías al año, porque sí que pueden matar algunas de nuestras células, porque son altamente ionizantes. Pues aún las más peligrosas de todas, por encima de los rayos X, son los rayos gamma. Que estos rayos salen de los isótopos, de los núcleos de los isótopos radiactivos. Por tanto, es un primer tipo de radiación que ya directamente sale de los isótopos radiactivos, es muy peligrosa porque tiene muchísima energía y puede destruir las células de los seres vivos. Las radiaciones ionizantes pueden ser de 2 tipos. No solo esas ondas electromagnéticas que hemos visto antes, sino también partículas subatómicas cargadas, que vamos a ver ahora. Estas radiaciones son directamente ionizantes, quiere decir que si llegan a un tejido vivo, a unas células, a cualquier ser vivo, le pueden ionizar sus células y por tanto va a ser muy perjudicial, incluso puede producir la muerte a ese ser vivo. El otro tipo de radiaciones ionizantes no son las anteriores, que serían partículas, sino estas ondas electromagnéticas que hemos visto anteriormente, como los rayos X y los rayos gamma. ¿Dónde se originan estos 3 tipos de radiaciones tan peligrosas para los seres vivos llamadas radiaciones ionizantes? Pues en los núcleos de los isótopos radiactivos que estamos estudiando. Por ejemplo, el uranio o el radón. Los núcleos de estos átomos radiactivos, de estos isótopos, emiten básicamente 3 tipos de radiaciones, que son radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. La radiación alfa son grupos de partículas formadas por 2 protones y 2 neutrones, ahí los tenemos. Entonces van a tener bastante masa, van a ser bastante pesados. Por otro lado, la radiación beta está formada por electrones que tienen carga negativa, como sabemos, o positrones, que son antipartículas de los electrones. Pero lo curioso es que salen del núcleo estos electrones. Se debe a que un neutrón se rompe, se descompone, produciendo un protón y un electrón. Por eso los electrones de la radiación beta pueden salir del núcleo, porque proceden de un neutrón que se ha descompuesto. Y finalmente la radiación gamma es la que hemos visto en el esquema anterior de las ondas electromagnéticas. Recordemos que estaban al lado de los rayos X y eran todavía más peligrosas porque tienen más energía que los rayos X. Estos 3 tipos de radiaciones que emiten los núcleos de los isótopos radiactivos, vamos a ver su poder de penetración. Las partículas alfa son muy poco penetrantes, ya que son muy pesadas.
entonces pueden ser absorbidas o detenidas con una simple hoja de papel. El problema es que si, por ejemplo, en una central nuclear ha habido un escape radiactivo, todos los alimentos, el agua y el aire de la zona queda impregnado de estas partículas alfa. Y estas son muy perjudiciales, son las más peligrosas para las células, porque las ionizan directamente por contacto. Es decir, entran en contacto con una célula de un ser vivo y la ionizan, es decir, rompen sus moléculas y por tanto le puede acarrear muy serios problemas de salud. A continuación tendríamos los rayos beta, la radiación beta, que son estos electrones o positrones emitidos desde el núcleo, que son más penetrantes que los rayos gamma y se absorben con una lámina de varios milímetros de espesor. Esta radiación beta es menos peligrosa que la anterior, es decir, para las células, pero puede penetrar más, como vemos, ya no se detiene tan fácilmente. Y finalmente la radiación gamma son esas ondas electromagnéticas que veíamos al lado de los rayos X y resultan ser muy penetrantes, necesitándose bloques más espesos de hormigón o plomo para absorberlas. Por eso todos los reactores nucleares y las centrales nucleares están protegidas con paredes de plomo o de hormigón muy grueso, para que no se escapen estas radiaciones gamma. Y también por eso los refugios antinucleares llevan siempre estas paredes tan gruesas de hormigón o plomo, para que no pueda penetrar ningún rayo gamma. Bien, luego entonces de estos dos videos bastante explicativos acerca de los fundamentos de electricidad y magnetismo y radiaciones tipo ionizantes, no ionizantes y las consecuencias en la salud humana, pasamos entonces a la segunda diapositiva. Una pregunta, ingeniero. Sí, dígame. Ahí salió en el video que las radiaciones no ionizantes y tomaron en consideración, tomaron como ejemplo las antenas que reparten señal para los dispositivos móviles, que esa radiación no es dañina para los seres humanos, ¿no? Pero ahorita mismo se está dando a denotar, y hay un rumor, digo rumor porque yo no lo he verificado, ni he visto una fuente que me haya dicho lo contrario, de que esas antenas producen cáncer, pero a largo plazo. Y en el caso de que llegase a venir lo que es el 5G, estas ya serían, que transmitirían enfermedades, y bueno, enfermedades generativas encima. Acláreme esa situación, ingeniero. ¿Por qué el video decía que no, cuando en la realidad todos sabemos que sí hace daño esas radiaciones? Ya, un momento. Verán. Es verdad, concuerdo con el compañero. ¿Son o no son dañinas realmente? Hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta para que ustedes tengan un diagnóstico de este asunto. Ya vieron que el tamaño, la longitud de onda es un factor fundamental en esto, ¿cierto? Ese tipo de antena produce un tamaño, una radiación de onda comparada con las demás de onda larga, ¿no? ¿Ya? Entonces, su nivel de malignidad es baja, pero el hecho está en que a largo plazo, recuerden que si esa antena la tenemos dentro del terreno de nuestra casa, o sea, la tenemos cerca durante largo tiempo, ahí sí puede causar consecuencias. Pero si las tenemos, no dieron distancias, pero el Código Eléctrico Nacional procura 50 metros de distancia en cuanto a ese tipo de radiación, del tipo de antenas de transmisión eléctrica, torres de transmisión eléctrica y antenas de transmisión celular. Recomiendan 50 metros de distancia por lo menos, ¿ya? Por eso en el Guasmo, allá en las esclusas, hubo un gran problema hace unos años. Cuando estaban intentando pasar la metrovía, ahí hay torres de transmisión, ahí en las esclusas, por el mercado. Y el ancho de la calle no está a 50 metros de la casa, pues no. Entonces, a esas personas consultaron a un ingeniero eléctrico,
efectivamente les corroboró los que yo les estoy diciendo en este momento. Entonces, a largo plazo sí, aunque son de baja frecuencia, esas ondas a largo plazo, si es que permanentemente permanece cerca de su campo de acción, sí causa consecuencias, pero se ha dicho que son consecuencias de orden cerebrales, ¿no? A largo plazo, quizás Parkinson, quizás otro tipo de enfermedad de orden psicológico, pero nadie se atreve a, por lo menos los médicos, nadie se atreve a escribir un artículo científico, ya que abarcaría gran cantidad de gente, ¿no? Hay mucha gente en el mundo que vive cerca del campo de acción de este tipo de antenas de transmisión y de celulares también. Eso es lo que yo conozco por experiencia hasta ahora. ¿Cuál Entonces, sería la ingeniero, solución? Diga. a ver, entonces, ingeniero, los que tenemos el internet de fibra óptica, ¿también se puede decir que eso es dañino para nosotros? Porque emite radiaciones, la cajita dice que emite radiaciones, que no hay que acercarse tanto y cosas así. Se recomienda que, ya más adelante hay un video, se recomienda que el router esté a 2 metros de distancia de la persona más cercana. Ah, ya. Muchas gracias por responder mi pregunta. El router que es el que concentra toda el tema de energía, ¿no? De ese tipo. Ah, ya. Ahora el Wi-Fi, si tú estás en tu dormitorio y el router lo tienes a 6, 7 metros, 8 metros, no causa ningún problema. Si fuera así, no hubiera llegado a la etapa comercial, ¿no? Sí, porque la cajita de fibra óptica tiene una señalética que dice, atención, radiaciones láser. Sí, correcto, pero no dicen la distancia. Exacto, eso no dice. ¿Ya? Más adelante hay un video que sí habla de esta distancia. Ya. ¿Ya? Bueno, ya vimos estas dos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo, ingeniero. ¿Quién? Diego. Sí, pero nunca me dijo lo del 5G, pues, que usted se ha averiguado, se ha investigado algo que hay de cierto en eso, de que esa nueva modalidad de transmisión de datos va a generar más enfermedades porque va a ser más potente. Y bueno, no he leído mucho el tema, pero ¿qué nos puede acotar usted? ¿Qué puede decir respecto a eso? Bueno, el 5G ya está entrando, creo que va a durar, tomar más tiempo implementarlo que el 3, el 3.5, el 4, porque la mayoría del mundo no está preparada para esa tecnología a nivel de implementos, de equipos, me explico. Lógicamente van a querer cobrar más por ese servicio, quizás entren los europeos primero, los japoneses, ya. Pero ya nos hemos dado cuenta en esta enfermedad, se dan cuenta cómo a veces el dinero está, los intereses comerciales, bancarios están por encima de la salud de las mayorías. Entonces, se complica, ¿no? Se complica. Todo estudio que salga en contra de esta nueva tecnología quizás vaya a ser menospreciado por el hecho de que amenazaría a las grandes empresas de telecomunicaciones. No he leído mucho acerca del 5G, lo que sí sé es que va a tener una transmisión, creo que entre 8 y 10 veces más rápidas que el 4G, y que lógicamente va a tener un campo electromagnético y de radiaciones un poco más fuerte. Ahora, si no lo han implementado de lleno aún es porque lógicamente están investigando todavía. Hay equipos para medir los campos electromagnéticos y de radiaciones, ya lo vamos a ver también. Pero ya le digo, es una frecuente amenaza, una rivalidad entre la salud de los usuarios y quienes promueven este tipo de tecnologías. Ese es mi punto de vista en cuanto a eso. Ahora,
Yo pienso que la gente no se debe de, si el servicio que tú tienes es suficiente, que satisface tus necesidades de comunicación, y sabes que teniendo un 5G vas a verte un poco más amenazado en tu salud, bueno, simplemente yo no lo utilizaría, pues no. No me dejaría llevar por la moda o por la, qué sé yo, por la tendencia de cambiar de equipo o mejorar mi tecnología. Vamos a ver qué pasa. Voy a ponerme ya me han dado un trabajo más de ponerme a leer. ¿Alguna otra pregunta? No, muchachos. Seguimos. Ya tenemos el objetivo de la asignatura, que es conocer las diversas técnicas de estudio que utilizarán los estudiantes en el ámbito académico para ser aplicados en los distintos entornos de la seguridad industrial según el criterio eléctrico. ¿Ya? En síntesis, en resumen, adquirir conocimientos eléctricos fundamentales y sus consecuencias para la salud humana. Tenemos aquí este gráfico de lo que son elementos que intervienen en la electricidad, que son resistores o resistencias, condensadores o capacitores, inductores o inductancia. Me pidieron la número de cédula de la muchacha, la niña no lo puede decir. Ahora yo le digo a mi familia, para que también sea atendida. Me dice que por cada, en este caso dice la cita solamente tiene que volver a llamar a la 171 para que la atienda. Dijeron que usted siga nomás en casa, que tiene que tener un aislamiento de 20 días y que tiene que mantenerse dice, con remedios caseros. Eso me dijo la... Parece una conversación de 10 minutos. Imagínese. Me preguntaba rato, le damos una estadística. Y yo porque ya me pasó una doctora y le digo, doctora, le digo, porque me ponga de me dice, si tiene algunos minutos, tiene que ir al que queda aquí en la Francisco Orellana, su centro.
de síntomas de COVID. Solo los que tienen síntomas. Claro, sí.
tienen que ver, y que las personas que han permanecido con usted durante 15 días, que deben decirle para que se mantengan en aislamiento también. Y nada de remedio, nada de consulta, ¿No? solo aislamiento. Una basura. Ahí donde llevamos a la niña, pues el que reconstruyeron. Por la academia de Guayaquil. Y después damos la vuelta al redondel, regresamos y nos metemos en una cuadra. ¿Ah? ¿No te llevaste? Bien, entonces son algunas situaciones que se dan muy cotidianas, ¿no? En el ámbito laboral en cuanto a los riesgos eléctricos. Ya dentro de del contenido de la asignatura, la unidad 1 trata sobre qué es el entendimiento, la conceptualización de carga eléctrica y campo eléctrico, ¿ya? La definición de carga eléctrica, tipos de conductores y aislantes, tipos de cargas inducidas, la ley de Coulomb, el campo eléctrico y las fuerzas electrostáticas, los cálculos de campos eléctricos, es una de las pocas cosas que vamos a calcular, y los dipolos eléctricos. Los dipolos eléctricos son los electroimanes, ¿no? ¿Ya? Las cargas eléctricas. Estamos acostumbrados a la electricidad, pues todos los días ponemos en funcionamiento algún aparato alimentado por energía eléctrica. Sin embargo, el conocimiento de la electricidad por parte del hombre comenzó a desarrollarse hacia 1750. Las primeras baterías se fabricaron hacia el 1800 y el primer alumbrado público se inauguró en 1879. Las primeras evidencias de fuerzas eléctricas se observaron al frotar con paños ciertos cuerpos. La atracción o repulsión que se observa entre las varillas luego de que se las frota se atribuye a la existencia de cargas eléctricas. Después de que se las frota, las varillas quedan cargadas. Dos cuerpos con carga de igual signo se repelen, mientras que las cargas de signo diferente se atraen. Hoy sabemos que todos los cuerpos están formados por átomos. Estos tienen un núcleo cargado positivamente, alrededor del cual giran los electrones de carga negativa. Un átomo aislado tiene en su núcleo una carga positiva, equilibrada por las cargas negativas de los electrones. La carga de un átomo aislado es 0. Un átomo con exceso de electrones tendrá carga negativa, mientras que un átomo al que se le han arrancado electrones tendrá carga positiva. Al frotar el vidrio con la lana, se logran arrancar del vidrio electrones débilmente unidos que pasan al paño. De esta manera, el paño queda cargado negativamente debido al exceso de electrones, y el vidrio que perdió electrones queda con carga positiva. Las cargas
Bien, ¿alguna opinión? ¿Qué tal? ¿Están despejando algunas dudas en cuanto a la electricidad? ¿Quién trabaja en el área eléctrica? ¿O quién ha tenido alguna experiencia en el área eléctrica? Yo cuando hago las instalaciones en mi casa. Ya. ¿Y alguna vez has sentido pasar la corriente eléctrica por tu cuerpo? Y claro, pues ingeniero, cuando uno está haciendo instalaciones y hace pruebas, tiene que, le coge la corriente ¿Cómo pruebas? ¿Con la lengua? con la lengua. ¿Cómo trabajas? ¿Sin zapato, mojado? Con zapatillas o zapatos cerrados. Ya. Y sin guantes, sin nada. Ah, sin guantes, sí, sin guantes. Porque es de bajo voltaje, pues solamente es la instalación de mi casa. Cambiar foco, cambiar un conector. De bajo voltaje, pero recuerda que la resistencia eléctrica de nosotros es poca, o sea, no es que somos aislantes, no es que estamos hechos de un material aislante. Claro. ¿Ya? Entonces, incluso hasta con ese nivel de voltaje ha habido gente que se ha estado infartando. Se ha infartado. Ya. Estoy dando clase, amigo, ya te llamo. Bien. Depende ya de, como en esta enfermedad, como en el COVID, ya les digo, ha dependido mucho del sistema inmunológico que cada persona tenga, ¿no? Espero que ninguno de ustedes haya tenido un familiar fallecido, pero ya nos deja una experiencia de alimentarnos bien. Ya nos hemos dado cuenta por experiencia de que el estrés, el cansancio, dormir mal, los problemas, la carga emocional, la carga psicológica te baja bastante tu sistema inmunológico. Entonces, Las defensas. Sí, más que... Sí, parece mentira, ingeniero, pero la mayoría de las personas que han fallecido ha sido más de preocupación que de la propia enfermedad. Sí, es verdad, es verdad. No, los primeros días lo que pasaba en la televisión no se comparaba ni siquiera con las películas de zombies. Era algo realmente crudo, donde había gente que... Incluso vi a alguien que se salió de su casa porque tenía a su familiar fallecido adentro. Cadáveres quemados en la calle, la gente haciendo lo posible por sobrevivir sin saber qué hacer, a quién acudir. Yo en este momento preciso, ya con este diagnóstico desde ayer, bueno, me hice un examen el 10, estamos hoy día 25. El 10 me hizo un examen ese del cotonete, me salió negativo, pero ayer el de sangre, que es de tipo rápido, me salió positivo, pero no tengo ningún síntoma. Tengo una tosecita unas 3, 4 veces al día, pero es por, creo yo que es por hablar así 2, 3 horas seguidas, pues no. Se reseca la garganta y es normal. No son confiables esas pruebas, ingeniero. Las de sangre. Nada de esa movida, han venido chimbas. Personas que les toman 2, 3 veces, les sale negativo, van a otro lado, se hacen la misma prueba, les sale positivo, no son confiables. Ya, pero a mí me salió... En este caso las más confiables serían el hisopado. Bueno, el hisopado me salió negativo hace 15 días. Y la de sangre me salió positivo ayer. En este momento... En tal caso, por el transcurso de tiempo en el que se lo ha realizado, debería de hacerse otro hisopado para que le corrobore si es que la prueba de sangre que ha hecho ha salido mal, o en el transcurso de los 14 días que ha pasado se pudo haber contagiado. Y por eso es que le sale positivo. Sí, así es. Bueno, me lo hicieron en Solca, porque ayer estaba en sesión de radioterapia. Y ya me suspendieron mi tratamiento de radioterapia por ese mismo, para que no vaya al hospital y no contagie. O sea, en este momento soy portador sin síntomas. Acabamos de llamar al 171 por el miedo de que alguien más de la familia esté contagiado. Bueno, sí hay una persona más que ya tiene síntomas de dolor de cabeza, ardor de garganta ya hace como una semana. Creo que contagiado.
Pero ¿qué es lo que obtuvimos llamando al 171? 20 minutos de conversación, respondiendo a preguntas estadísticas, y al final nos dijeron que vaya al centro de salud más cercano. Eso es lo que obtenemos nosotros del sistema público de salud. Mejor haga remedios caseros nomás. Sí, eso recomendaron. Con eso nos hemos... Ah, le recomendaron. Sí, recomendado. Pero ahora no hay ni siquiera paracetamol, ¿no? Pero tómese, un tío tuvo esa enfermedad y se compuso con estas pastillas que le dan a los niños, ¿cómo se llama? No, que es también para la presión, ¿cómo que se llama? Aspirina. Sí, aspirina de niño. Son 3 y 2 limones haciéndolo como limonada, poniéndolas a tibiar y bicarbonato, una pizca de bicarbonato. Tiene que tomar 3 veces al día. Y eso le ayuda porque es un anticoagulante, porque eso se coagula la sangre. Sí, la sangre se espesa. Ya, eso de ahí le va a ayudar. Y ¿cómo se llama? Y también tomaba té de canela con limón y jengibre. Guácala. Pero esas son tibias y eso también le ayuda bastante a mejorar. Sí, ya voy a comenzar a entrar en régimen. Claro, porque yendo a un subcentro o a algún hospital, usted, o si no está contagiado, se contagia más y el otro que está contagiado va a contagiarlo a usted y contagia a todo el mundo. Sí, incluso aquí en el dormitorio estoy aislado ya desde ayer. Ah, ya está aislado. Preso en mi propia casa. Ya, y también el eucalipto, de todas maneras, hágase la vaporización con mentol. Sí, todo eso ya vamos a comenzar a retomar porque hasta ahora me había salvado por eso, porque había mejorado la alimentación, estaba tomando cuestiones caseras. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, sí. Sí, sí. Voy a volver a ingresar. Si es que me escuchan, Daniela, voy a sí salir te y voy a volver a escucho. ingresar. Hola Daniela, sí te escucho. ¿Qué pasa, Daniela? ¿No tiene buena recepción? Salió, dijo que iba a salir y iba a volver a ingresar. Debe haber tenido algún problema con la conexión. Hasta eso seguimos en la sala de cine aquí. Hola amigos, bienvenidos a Estudiar Ciencias, un espacio donde podrás encontrar asesorías en el área de matemática, física y química. Les habla el profesor Pedro Camperos. En este video daré una introducción a lo que es el concepto de campo eléctrico para su fácil entendimiento. Comienzo. Campo eléctrico. ¿Qué es un campo eléctrico? Es toda región del espacio que rodea un cuerpo cargado, tal que, al colocar en dicha región una pequeña carga positiva, habrán fuerzas que actúan sobre esta. Continúo. Es importante mencionar que el campo eléctrico es un campo de fuerzas conservativas. Continúo. ¿Alrededor de qué tipo de cargas se puede generar un campo eléctrico? Un campo eléctrico puede generarse alrededor de una sola carga o alrededor de varias cargas. ¿Cuántas cargas se necesitan para generar un campo eléctrico? Alrededor de una sola carga se puede generar un campo eléctrico. Si se tienen varias cargas, se genera un campo eléctrico resultante. A continuación, se muestra de forma gráfica cómo se genera un campo eléctrico alrededor de una carga. Imaginemos un espacio. Ahora en este espacio colocamos una carga fuente negativa y alrededor de esta carga fuente se genera un campo eléctrico. Las flechas representan las líneas del campo eléctrico. Por convención, las líneas entran en las cargas negativas. Ahora imaginemos un espacio
y en este espacio colocamos una carga fuente positiva. Alrededor de esta carga fuente se genera un campo eléctrico. Por convención, las líneas salen de las cargas positivas. Continúo. Estudiemos qué sucede al colocar una pequeña carga de prueba positiva dentro del campo eléctrico generado alrededor de una carga negativa. Ingeniero, dice Daniela que le dé acceso. Una carga fuente negativa y el campo eléctrico que ésta genera. Si colocamos una pequeña carga de prueba positiva dentro de este campo eléctrico, ya que estas cargas tienen signos opuestos, se atraen. Es decir, esta carga fuente negativa atraerá a esta pequeña carga de prueba positiva. Y en cualquier parte del campo se seguirán atrayendo. Ahora imaginemos que la carga de prueba ya no está presente. Es decir, acá tenemos la imagen anterior. Imaginemos que esta pequeña carga de prueba ya no está presente. ¿Qué sucede en este punto, en donde estaba esa carga de prueba positiva? Aunque se quite la carga de prueba, el campo eléctrico sigue presente en ese punto. La intensidad del campo eléctrico depende de la ubicación del punto en la región alrededor de la carga fuente. Es decir, dependiendo donde esté ese punto de estudio, dependiendo de la ubicación de este punto, el campo eléctrico será más intenso o menos intenso. La intensidad del campo eléctrico en un punto alrededor de la carga fuente se denota con la letra E mayúscula. Es decir, esta es la notación que se le da a la intensidad de campo eléctrico cuando se está determinando en algún punto alrededor de una carga fuente o de un conjunto de cargas que generan un campo eléctrico. Continúo. Estudiemos qué sucede al colocar una pequeña carga de prueba positiva dentro del campo eléctrico generado alrededor de una carga fuente positiva. Es decir, acá tenemos una carga fuente positiva y el campo eléctrico que ésta genera. Si colocamos dentro de este campo una pequeña carga de prueba positiva, ya que tienen signos iguales, estas se repelen. Es decir, esta carga fuente positiva va a repeler a esa pequeña carga de prueba positiva en cualquier punto del campo. Ahora imaginemos que la carga de prueba positiva ya no está presente. Análogo al caso anterior, imaginemos ahora este caso y supongamos que ya la carga de prueba positiva no está presente. Aunque se quite la carga de prueba, la intensidad del campo eléctrico E sigue presente en ese punto y en cualquier otro punto de la región alrededor de la carga fuente positiva. Es decir, esta intensidad de campo eléctrico va a seguir presente en cualquier punto del campo. Reglas para dibujar las líneas de un campo eléctrico. Las líneas deben empezar en una carga positiva y terminar en una carga negativa. En caso de que haya un exceso en cualquier carga, algunas líneas empezarán o terminarán en el infinito. El número de líneas dibujadas que salen de una carga positiva o se acercan a una carga negativa será proporcional a la magnitud de dicha carga. La dirección de la línea indicada por una punta de flecha es igual al vector E mayúscula. Dos líneas de campo no se pueden cruzar. ¿Cómo se calcula la intensidad de campo eléctrico E originado en un punto debido a una carga eléctrica? Para determinar la intensidad del campo eléctrico en un punto alrededor de una carga Q, se utiliza esta fórmula. Acá en este cuadro explico con detalle lo que significa cada letra contenida en la fórmula. La E mayúscula es la intensidad del campo eléctrico y su unidad es Newton sobre Coulomb. La R minúscula es la distancia de la carga al punto donde se quiere calcular la intensidad del campo y su unidad es metros, ya que estos ejercicios comúnmente se trabajan en el sistema MKS.
K mayúscula es una constante de proporcionalidad. Su valor es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Q mayúscula es el valor de la carga fuente y su unidad es coulomb. Continúo. La intensidad del campo eléctrico E que se genera en un punto es un vector. Sí, la intensidad de campo eléctrico E generada en un punto es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene todas las características y propiedades de un vector. El vector E mayúscula es tangente a la línea del campo eléctrico en cada punto. ¿Cómo sería el campo eléctrico generado por dos cargas? Acá tenemos en esta imagen dos cargas positivas de igual magnitud y el campo eléctrico que éstas generan. Como se mencionó anteriormente, las líneas del campo eléctrico salen de las cargas positivas. Acá sus flechas lo indican en esta imagen. Continúo. Acá tenemos el campo eléctrico generado por dos cargas que tienen distinto signo, pero igual magnitud. Observamos, como se mencionó anteriormente, que las líneas del campo eléctrico salen de la carga positiva y entran en las cargas negativas, como se observa acá. Esto sería el contenido del video. Espero les haya servido. No dejen de ver los siguientes videos de este curso. Bien, esa fue la definición de campo eléctrico. Estamos en la unidad 1, pasamos a la unidad 2. La unidad 2 nos habla de capacitancia y dieléctricos. Capacitancia de un elemento es la capacidad que tiene de almacenar corriente. ¿Ya? Y esto lo tienen los capacitores, que son compuestos o formados por placas metálicas cargadas y separadas por un aislante o por un dieléctrico, como lo vemos aquí. ¿Ya? La capacidad de ese capacitor la da el tamaño y el material de las placas y la separación entre ellas. Ya vamos a ver cómo es que se da esto. ¿Ya? Esta corriente que se almacena es la corriente que se necesita para romper la inercia, o sea, comenzar el movimiento en un elemento mecánico, cuando la energía se transforma de energía eléctrica a energía mecánica. Entonces estamos hablando de motores, estamos hablando de todo lo que se mueva, ¿no? Gracias a la transformación de la corriente. 2.1, conceptos básicos de capacitores y capacitancia. 2.2, análisis de capacitores en serie y en paralelo. 2.3, teoría de energía almacenada en capacitores y energía de campo eléctrico. 2.4, estudio de materiales dieléctricos, modelo molecular de la carga inducida. 2.5, ley de Gauss en los dieléctricos. Los tres vectores eléctricos. ¿Ya? Gauss es la unidad en que se mide la intensidad del campo electromagnético. En la mayoría de los capacitores tenemos un material no conductor entre las dos placas de metal que conforman a este capacitor. Y esto se hace por dos razones. Una es que evita que se toquen las dos placas de metal, lo cual es importante ya que si estas placas de metal se tocaran entre sí, entonces no se podría almacenar la carga, ya que habríamos completado el circuito. Pero hay otro beneficio de insertar un material no conductor entre estas dos capas de metal. Esto siempre va a incrementar la capacitancia del capacitor. Siempre y cuando el material sea no conductor, no importa de qué material sea. Siempre y cuando no cambiemos el área o la separación entre las placas, el colocar un material no conductor siempre va a incrementar la capacitancia.
El nombre que le damos a aquel material no conductor que se coloca entre las capas metálicas de un capacitor es dieléctrico. Pero ¿por qué un dieléctrico va a incrementar la capacitancia? Para descubrirlo, veamos este ejemplo. Conectamos una batería de voltaje B a un capacitor. Las cargas se van a separar. Ahora digamos que quitamos la batería y vemos que las cargas se quedan atascadas en cada placa, ya que las cargas negativas no tienen una ruta para reunirse con las cargas positivas. Así que aunque quitemos la batería, vamos a mantener la misma carga, así como el voltaje, que se va a mantener igual al voltaje que tenía la batería. Ahora imaginen que insertamos un dieléctrico entre las placas metálicas de este capacitor. El material dieléctrico está conformado por átomos y moléculas, las cuales cuando se colocan entre las placas de este capacitor cargado, las cargas negativas en el material dieléctrico se van a sentir atraídas hacia las cargas positivas de la placa del capacitor. Pero estas cargas negativas no pueden llegar a estas cargas positivas de la placa, ya que este dieléctrico no es conductor. Sin embargo, las cargas negativas se pueden cambiar de lugar o alinearse hacia la placa positiva. Esto ocasiona que la carga en los átomos y moléculas de este material dieléctrico se vuelvan polarizadas. Viéndolo de otra manera, podríamos decir que el átomo se estira, de manera que un extremo se vuelve más o menos en general negativo y el otro extremo se vuelve en general positivo. También es posible que el material dieléctrico ya estuviera polarizado, ya que algunas moléculas naturalmente están polarizadas, como las moléculas del agua. En este caso, cuando colocamos el dieléctrico entre las capas del capacitor cargado, la atracción entre el lado negativo de la molécula polarizada y la placa positiva del capacitor se van a atraer. Va a ocasionar que las moléculas polarizadas roten, permitiendo que los lados negativos estén un poquito más cercanos a la placa positiva. De cualquier forma, el resultado final es que el lado negativo de los átomos y moléculas va a estar de cara hacia la placa positiva del capacitor cargado y los lados positivos de los átomos y moléculas van a estar de cara hacia la placa negativa de este capacitor cargado. ¿Y cómo es que esto incrementa la capacitancia? La razón de esto es porque se reduce el voltaje entre las placas del capacitor. Y reduce el voltaje porque aunque tenemos la misma carga en ambas placas del capacitor de la que teníamos cuando se cargó con la batería, la contribución al voltaje a través de las placas está siendo parcialmente cancelada, ya que algunas de las cargas del lado positivo del capacitor tienen su contribución al voltaje negada por el hecho de que tienen una carga negativa junto a ellas. De forma similar, del lado negativo del capacitor, seguimos teniendo la misma cantidad de carga que hemos tenido antes, pero algunas de las cargas negativas tienen cancelada su contribución al voltaje por el hecho de que tienen una carga positiva junto a ellas, por lo que la carga total en este capacitor se mantiene igual, pero el voltaje a través de las placas se ha decrementado debido a la polarización del material dieléctrico. Si vemos la definición de capacitancia, vemos que si la carga permanece igual, pero disminuye el voltaje, la capacitancia se va a incrementar, ya que al dividir entre un número más pequeño por el voltaje, nos va a dar un mayor valor para la capacitancia. Así que en este caso, insertar un dieléctrico va a aumentar la capacitancia al disminuir el voltaje. Veamos otro caso en donde insertamos un dieléctrico. Nuevamente, pongamos una batería de voltaje B a cargar por completo un capacitor. Y ahora pongamos un dieléctrico entre las placas de este capacitor cargado. Pero en esta ocasión vamos a dejar conectada la batería. ¿Qué va a suceder ahora? Pues igual que en el caso anterior, las moléculas y átomos de este material se van a polarizar y se van a alinear en estas placas. Se van a polarizar y se van a alinear, de manera que sus lados negativos vean hacia la placa positiva y sus lados positivos vean hacia la placa negativa, lo que de nuevo va a reducir el voltaje entre estas dos placas.
Pero recuerden que dejamos conectada la batería y esta batería va a hacer lo que toda batería tiene que hacer para mantener el voltaje a través de este capacitor igual, que este voltaje sea el mismo que el voltaje de la batería, ya que esto es lo que hacen las baterías. Tratan de mantener un voltaje constante. Y ya que el dieléctrico reduce el voltaje entre las placas del capacitor, al cancelar las contribuciones de algunas de las cargas en las placas, la batería va a ocasionar que más cargas se separen, hasta que el voltaje a través del capacitor sea el mismo que el voltaje de la batería, por lo que las cargas almacenadas en el capacitor van a aumentar, pero el voltaje va a permanecer igual. Si vemos de nuevo la definición de capacitancia, la carga en el capacitor aumenta después de que insertamos el dieléctrico, pero el voltaje a través de las placas del capacitor permaneció igual, ya que sigue conectado a la misma batería, por lo que, de nuevo, el efecto de insertar un dieléctrico es el de aumentar la capacitancia. En este caso, una mayor cantidad de carga para la misma cantidad de voltaje. Para calcular cuánto más se aumentó la carga, necesitamos conocer lo que se llama la constante dieléctrica del material que insertamos entre las dos placas. La constante dieléctrica a menudo se representa con la letra griega kappa o simplemente una K. La fórmula para calcular cuánto cambia el dieléctrico la capacitancia es bastante sencilla. Si la capacitancia de un capacitor antes de insertar el dieléctrico es C, entonces la capacitancia después de insertar el dieléctrico va a ser K por C. Y debemos notar que como un dieléctrico siempre va a aumentar la capacitancia, la constante dieléctrica K para un material no conductor siempre va a ser mayor a 1. Si por ejemplo un capacitor tiene una capacitancia de 4 farads, cuando insertamos un dieléctrico con una constante dieléctrica igual a 3, la capacitancia será ahora de 12 farads. Bueno, ya entonces habíamos ingresado a cálculos sencillos de lo que es la capacitancia, un capacitor, la forma en que se desarrollan, la forma en que funcionan y por qué almacenan corriente, ¿no? Ingeniero, Dígame. disculpe que lo moleste. Me está entrando una llamada. La necesito contestar. Voy a salir y Claro, después, si me permite ingresar. Ya, y vamos a terminar con magnetismo y campo magnético. Dentro de esto, conceptos básicos de magnetismo y campo magnético, interpretación de líneas de inducción y flujo magnético, análisis del movimiento de partículas cargadas en un campo magnético, estudio de la fuerza magnética sobre una carga en movimiento y sobre un conductor de corriente, cálculo de una fuerza y un par de torsión en una espira de corriente, el efecto Hall. ¿Ya? Como ven, el contenido de la materia es bastante técnico, bastante relacionado con la ingeniería. Yo le voy a dar un tinte, ya en el desarrollo de la materia, le voy a dar un tinte relacionado con la seguridad. Porque eso es básicamente los conocimientos que nosotros debemos de tener. O sea, los principios, en primer lugar, cómo funcionan, el alcance que tienen los campos magnéticos y eléctricos, bueno, las radiaciones también, y también los cuidados que debemos tomar como prevencionistas para poder nosotros en determinado momento poder capacitar a el equipo de trabajadores al cual vamos a tener a cargo, capacitar para que ellos tomen la iniciativa en cuanto a su protección personal, ¿correcto? ¿Ya? Eso es lo que más nos interesa. Tenemos aquí un... Ingeniero, a las 10 hay un receso. A recreo. Sí, yo me quiero ir antes. Necesito ir a comprar mi receta. Somos nosotros quienes
dándoles ánimos, dándoles fuerza para que ellos puedan seguir. La electricidad y el magnetismo están en la naturaleza, campos y fuerzas de la materia necesarios para el funcionamiento de la biología, pero que pueden ser también perjudiciales para su normal crecimiento. Desde el desarrollo de la electricidad como fuente principal de nuestra industrialización, y sobre todo desde los años 90, con el auge tecnológico, la sopa electromagnética que engullimos a diario está teniendo consecuencias muy indeseables. Enrique Figueroa, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, lleva décadas intentando concienciar a la ciudadanía y a los responsables políticos de los riesgos innecesarios que asumimos a diario. Y siempre lleva consigo los medidores de ondas y campos para convencer a negacionistas y escépticos. Vamos a partir de la base de que queramos dormir blanco de radiaciones y sin radiación. Pues no debemos tener un teléfono digital en la cabecera de la cama, de entrada. Evidentemente, nada de móviles conectados a internet al lado de la cabecera de la cama. Y, por supuesto, ni router, ni base de teléfono inalámbrico, eso no debe de haber nada. Medimos con Enrique y con la ayuda de Antonio Pérez, un especialista en análisis de ondas, las radiaciones en la cabecera de una cama con varios aparatos conectados. Y lo comparamos con las radiaciones en el centro y en los pies de la misma. La diferencia es notable. Una persona que estuviera aquí encima estaría sometida a este campo eléctrico. Si se aleja uno un poco, lógicamente el campo eléctrico disminuye, no desaparece, pero disminuye. Pero si lo acercamos, por ejemplo, a un móvil cargándose, vemos que los valores pasan de 1500 voltios metros. Pero la palma se la lleva la base del teléfono inalámbrico. Si no es imprescindible, no debe estar nunca en el dormitorio. Desenchufada, nuestro chivato deja de piar. Pero comienza el día. Nos levantamos. Ahora vamos a la cocina, ¿no? Entonces calentamos lo que caliente cada uno en el microondas. Bueno, tenemos un nuevo campo electromagnético intenso porque del microondas salen radiaciones. Ponemos la placa para calentar lo que sea, bueno, todo emite radiaciones. Lo que pasa es que unas son más intensas que otras. Y a una cierta distancia, las cosas, pues, la intensidad es mucho más baja. Separarse unos metros del microondas mientras está funcionando o no echarse encima de la placa eléctrica o de inducción mientras estamos cocinando. Una simple manera de ahorrarse unos cientos de radiaciones. Porque todos los aparatos que hay en casa estarán dentro de la normativa. La normativa española es muy tolerante. Es de las más tolerantes de Europa. Entonces, estar fuera de normativa es muy difícil. Esa normativa está hecha solo con los efectos térmicos de la radiación. A veces tiene dos efectos. El térmico, que es que la cosa se calienta. Todos sabemos que el teléfono móvil se calienta y nuestra oreja se calienta. En ese momento estamos en alto peligro, que lo sepa. Pero nadie ha estudiado los efectos del campo electromagnético realmente. Hay que pensar que nuestras células, nuestras membranas celulares, toda nuestra biología está basada en campos electromagnéticos de muy baja intensidad. Es decir, nuestras membranas, que son fundamentales para que se transmitan las cosas a través de las membranas, entre neuronas, etc., funcionan con campos electromagnéticos determinados. Nadie sabe qué pasará a una persona expuesta a estos campos 20 años, 30 años, no hay estudios de plazo. A lo mejor dentro de 30 años alguien dice que eran carcinogénicos y que todos los cánceres que estos se han producido tienen que ver con esto. Dentro de 30 años. La Organización Mundial de la Salud ha calificado a los campos electromagnéticos como potencialmente cancerígenos, a la espera de informes más amplios que deberían haberse entregado en este 2016 y que todavía no se han hecho públicos, pero apela al principio de cautela mientras no se pueda demostrar la causa-efecto al 100%. Pero sigamos con nuestra jornada en el día a día. Salimos a la calle y el móvil en el coche. El móvil en el coche es más peligroso que fuera. Y sobre todo si está encendido en movimiento, porque recibe mucha más señal que al fin y al cabo, si lo llevas pegado a ti, te está emitiendo a ti. Ya seguimos teniendo radiaciones. En la calle, pues en la calle hay antenas. Evidentemente, cualquiera que tenga un medidor de wifi en la calle y de intensidades, detecta montones de antenas, 15, 20, 30, una barbaridad, cada vez más. Bueno, seguimos recibiendo. Esta antena de telefonía móvil estaba ya aquí cuando hace 35 años abrió una guardería infantil y una escuela taller a escasos metros. La medición de Antonio y Enrique no es concluyente,
Hay picos muy por encima de la ley, pero la media está dentro de los parámetros. Lo que sí parece preocupante es la proliferación de estas antenas y el escaso interés de los políticos por regularla. Probablemente legalmente se ha complicado al estar dentro de la normativa y no ver una normativa local que regule eso, y al haber normativas nacionales que probablemente impida que haya normativas locales, no resulta fácil la solución. Y llegamos al trabajo. Aquí los wifis instalados en muchas oficinas no deben estar justo encima de quien esté 8 horas en una mesa recibiendo sus radiaciones. Y los equipos informáticos, como vimos en esta sencilla medición, dejan de emitir a un escaso metro. No debemos tener el cuerpo encima de la unidad principal y si la CPU es de torre, que no esté pegada a las piernas. Volvemos a casa y en el descanso otra cucharada de sopa electromagnética. Si yo usted router en el salón, cosa muy normal, mira usted, o por lo menos si no puede medir, pues no tiene aparato, póngase a 2 metros del router a descansar. Oye, y si veo un programa de Canal Sur que dura 15 minutos a 1 metro del router, usted está más radiadito, pero no le va a pasar nada. Si descanso mis 2 horas de siesta, yo entonces me alejaría un poquito. ¿Qué tiene que hacer? Pues póngase usted en el sillón, o mueva usted el sillón, o mueva el router, que no forma parte de la familia. No es de recibo que el niño duerma con el móvil en la oreja toda la noche. Y yo he visto casos. O en la cabecera de la cama, usando como despertador, conectado a internet a medio metro de la cabeza. Y vas que si 30, 40 años. Para colmo de males, si la ley española era ya laxa en comparación con el resto de países europeos, en el mes de julio un gobierno aún en funciones y con muy pocas posibilidades de legislar, sacó un decreto ley sobre la cantidad de radiaciones que los trabajadores pueden soportar. Es muy llamativo que un gobierno en funciones, que se ha negado a hacer muchas cosas, ya me ha dicho que está en funciones para muchas cosas, haya aprobado un decreto ley en julio que hace que los trabajadores, el escenario de trabajadores que estén sometidos a campos electromagnéticos desde el 29 de julio pueden estar sometidos a campos electromagnéticos 5 veces más fuertes. ¿Era necesario hacer eso? ¿Era obligatorio? ¿Tanta prisa teníamos? Yo eso lo pregunto y me gustaría que algún político me contestara seriamente a esta pregunta. Ni las empresas que fabrican elementos que irradian campos electromagnéticos, ni las autoridades parecen preocupadas. Al revés, toda la evolución tecnológica nos empuja cada vez más a la inmersión en un mundo contaminado de radiaciones del que resulta muy difícil escapar. Pero gracias a los consejos de expertos y comunicadores como Enrique Figueroa, podemos minimizar sus efectos, los efectos de esta vida tan cómoda y a veces tan insalubre. ¿Qué tal ese video? Este es Súper específico. Bueno, es el mejor que pude encontrar en cuanto a las consecuencias de las radiaciones, de diferentes tipos de radiaciones para la salud humana. En este momento vamos a tomar un descanso, unos 20 minutitos, para que vayan a desayunar los que no han desayunado, como yo. ¿Ya? Y regresamos a terminar la clase, ¿sí? Ya, ok, ingeniero. A las 9:30 regresamos. Ya.